chicos, buen día, espero que se encuentren muy bien. Me presento, mi nombre es Patricia Mariano y soy profesora de Historia de México. Hoy estaremos viendo el tema de la diversidad revolucionaria. El objetivo es que ustedes conozcan los tres principales frentes o ejércitos que participaron en la Revolución Mexicana, quiénes eran sus dirigentes y en qué parte del país actuaron. Vamos a iniciar con Emiliano Zapata. Emiliano Zapata nació en el estado de Morelos, en un pueblito llamado Anenecuilco, el 8 de agosto de 1879. Sus padres eran mestizos y a sus tíos les tocó participar en la batalla de Puebla junto al mismísimo Porfirio Díaz. Su familia se dedicaba a la compra y venta de animales, eran rancheros independientes. Zapata fue enviado por sus padres al colegio. Se cuenta que su profesor de historia era un ex general del ejército que había participado en la Guerra de Reforma e Intervención Francesa. Zapata va a trabajar algún tiempo en ranchos de españoles, de hecho llegó a ser caballerango en la Ciudad de México, lo cual le permitió darse cuenta de los lujos en los que vivían los hacendados de la época. Los pobladores de Anenecuilco peleaban por sus tierras desde mucho antes que iniciara la Revolución Mexicana. Zapata sería presidente de la Junta de Defensa de las Tierras. De hecho, se le van a encomendar papeles muy antiguos que comprobaban la propiedad de la tierra por parte del pueblo y no de los hacendados. Los habitantes de Anenecuilco tenían tierras menos fértiles en comparación con las propiedades de las grandes haciendas. El principal objetivo de Zapata fue luchar por las tierras de su pueblo. Zapata se va a unir a la lucha maderista ya que prometía la restitución de tierras a los campesinos. La mayor parte de su ejército estaba conformado por campesinos, peones de hacienda, pequeños agricultores y rancheros. Su centro de operaciones sería principalmente el estado de Morelos. Cuando Madero llegó al poder, insistió en que Zapata se rindiera y de preferencia que saliera del país, además de que no cumplió con su promesa de restituir las tierras a los campesinos. Por ello, Zapata va a promulgar el Plan de Ayala, desconociendo el gobierno de Madero y va a pelear en contra de él. Después de la muerte de Madero, también va a luchar en contra de Victoriano Huerta. Gracias a la violencia que ejerció el ejército de Zapata en Morelos, prácticamente se terminó con las haciendas y sus hacendados. El gobierno y la economía fue controlada por los mismísimos zapatistas. Posteriormente, Zapata se va a unir con Villa en contra de Venustiano Carranza. En 1915, Carranza le va a encargar a Pablo González terminar con los zapatistas, y aunque terminó con la vida de muchos de ellos, en 1917 Zapata va a retomar el control del estado de Morelos. Sin embargo, en 1918 Carranza va a solicitar nuevamente a Pablo González y a Guajardo terminar de manera definitiva con los zapatistas. Guajardo se va a encargar de engañarlo y traicionarlo. De hecho, mató a varios de sus hombres para convencer a Zapata que estaba de su lado. Murió el 10 de abril de 1910 en la hacienda de Chinameca, Morelos. Ahora hablaremos de Francisco Villa. Su nombre original era José Doroteo Arango Arámbula y nació el 5 de junio de 1878 en el estado de Durango, en el pueblo de San Juan del Río. En una casa muy sencilla, sus padres eran campesinos muy pobres y a los 6 años empezó a trabajar. Cuando era adolescente, el hacendado con el que trabajaba intentó violar a su hermana y ante el coraje que tuvo José, lo mató. Escapó y comenzó a ser prófugo de la justicia y ahí fue cuando se nombró Francisco Villa. Villa se fue a Chihuahua, fue ladrón, bandolero, robaba ganado y a veces se desempeñaba como albañil, pero sin duda uno de sus mejores pasatiempos eran las pistolas. En 1910, gracias a Abraham González, quien era uno de los principales apoyos de Madero, Villa se anexó al movimiento armado a los 31 años. Después del triunfo de Madero, Victoriano Huerta va a tomar preso a Villa y lo encarcelará en la Ciudad de México, en Lecumberri. Ahí estuvo algunos meses hasta que escapó. Tomó un tren desde nuestra ciudad de Toluca que lo llevaría a Guadalajara y después a Texas.
Después de la muerte de Madero, Villa se unirá a Carranza. En este año va a juntar varios hombres en el estado de Torreón y formarán su famoso ejército, la División del Norte. Ganó varias batallas en Torreón, en Ciudad Juárez. De hecho, va a atacar los Estados Unidos saliendo victorioso. Muchas de sus batallas fueron filmadas. Su ejército estaba conformado por obreros, mineros, desempleados y bandoleros. Va a pactar con Emiliano Zapata, como ya dijimos, para ponerse en contra de Carranza. Y Carranza le va a solicitar a Obregón terminar con Villa. De hecho, Obregón le va a ganar varias batallas. Después de la muerte de Carranza, firmó un acuerdo en donde se comprometía a dejar las armas y retirarse a su hacienda en Durango. Su hacienda llegó a ser muy productiva y manejaba los mejores salarios de la región. En 1923 se contrató a un grupo de pistoleros para asesinar a Villa. Un día fue a Parral, Chihuahua, para desayunar con su última esposa e hijo. En camino de regreso a su hacienda de Canutillo fue embestido por los pistoleros, quienes desde una azotea de un edificio le dispararon sin piedad. Se dice que lo último que dijo Villa fue "viva mi raza". Ustedes lo ven, en esta fotografía estaba de este lado, él iba manejando y recibió más de 100 impactos. Ahora hablaremos de Venustiano Carranza. Nació en Cuatro Ciénegas, Coahuila, el 29 de diciembre de 1859. Su familia era una de las más importantes de la región, eran hacendados. Su padre era un exmilitar ferviente admirador de Benito Juárez. Por ello, Venustiano Carranza va a leer muchos textos de Benito Juárez. Quiso estudiar medicina, pero el problema que tenía con sus ojos no le permitió terminar con su carrera. Algunos años se dedicó a cuidar los bienes de su familia, dedicándose a la administración y al cuidado del ganado en su hacienda. A la edad de 28 años fue presidente municipal de Cuatro Ciénegas y en 1904 trabajó como senador de este estado. Sin duda, Carranza creía en la política y sabía cómo funcionaba. Quiso postularse como gobernador de Coahuila, pero el porfirismo se lo impidió. Por ello, decidió unirse al partido antirreeleccionista de Madero, quien le encargó la dirección del ejército en el noroeste. Con el triunfo de Madero llegó a ser gobernador de Coahuila. Después de la muerte de Madero, proclamó el Plan de Guadalupe en contra de Victoriano Huerta. Con ayuda de Villa, Pablo González y Obregón lo derrotaron. Con la Convención de Aguascalientes, Carranza tuvo en contra a los zapatistas y villistas. Por ello va a instalar su gobierno como presidente de México en Veracruz. Convocaría a un Congreso Constituyente para realizar una nueva constitución, que de hecho es la que actualmente nos rige. Su ejército se denominó constitucionalista y fue el primer jefe. Sus seguidores fueron militares, terratenientes, abogados y profesores. Después de que él gobernó, consideró que ya no debía haber más revolucionarios en el poder y por eso apoyó a un civil, Ignacio Bonillas, como candidato a la presidencia. Esto hizo que Obregón y Plutarco Elías Calles estuvieran en su contra. Con estas rencillas, al regresar de México a Veracruz, tomó un tren en donde ya lo esperaban para matarlo. Se refugió en un pueblo de Tlaxcalaltongo, pero finalmente murió en una balacera el 21 de mayo de 1920. Ahora ya conoces más acerca de los principales protagonistas de la lucha armada en 1910. Es importante que reflexiones cuáles son sus semejanzas y diferencias y sobre todo qué es lo que los hizo luchar por un cambio en nuestro país. Con esto terminamos, espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda, comuníquense mediante el correo institucional. Cuídense mucho y hasta pronto, chicos.